Bueno, ya estamos en comunicación con Julieta, así que la saludamos. Buenas noches, Julieta, Liliana Martínez y Gustavo Pacman, te saludamos aquí en Desmalezando. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿qué tal, Julieta? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias, Julieta, por concedernos este rato para conversar. ¿Sí? No, por favor. Mira, lo que queríamos hablar con vos es el impacto que tiene en la salud mental en general y en los consumos problemáticos y las violencias en particular, el ejercicio de esta maldad gubernamental instalada por el gobierno nacional casi como política pública. Bueno, es un tema muy importante el que plantean porque muchas veces tendemos a pensar, digamos, los efectos en el campo de la salud mental o las expresiones del sufrimiento en el campo de la salud mental exclusivamente como un fenómeno individual o mejor dicho singular, pero bueno, también es muy importante entender que hay determinantes también sociales, históricos y culturales que inciden en las maneras en que la gente vive, y este creo que es un momento lamentablemente, ¿no?, en la Argentina donde los efectos ustedes mencionaban hace un rato, la violencia, el abandono estatal, la violencia y en algunos momentos algo incluso mucho más complejo que uno podría identificar como la crueldad, ¿no?, que es el regocijo sobre las políticas nacionales de privación hacia el pueblo de cosas muy esenciales. Creo que todo lo que sucedió en torno al tema de los jubilados, desde las decisiones en el Congreso hasta la represión posterior y cómo se celebró, bueno, son indicadores de situaciones realmente que uno podría configurar más del lado de la crueldad que de políticas de ajuste estatal, ¿no? Así es, y digamos, vos comentabas en alguna entrevista que te hicieron hace muy poco tiempo, digamos, también los efectos sociales e individuales que se producen cuando el Estado Nacional, en vez de comportarse como un agente de protección y de contención, se constituye en un agente de destrucción, ¿no? Y lo que hace, y cuando en vez de facilitar políticas de protección y de desarrollo, va llevando adelante políticas que son prácticamente de aniquilación, ¿no? El tema de los jubilados es un ejemplo claro, ¿no? Sí, es realmente así, es muy trágico la situación general, digamos, que estamos viviendo. Y bueno, eso tiene un impacto inmediatamente en la vida de las personas. Siempre decimos, bueno, que las situaciones de ansiedad, de incertidumbre, de angustia, de cierto estado generalizado de alerta, de dificultades para poder proyectar, imaginarse en un devenir de la vida que pueda contener una estabilidad. Todo eso son reacciones normales o expresiones normales de sufrimiento humano ante una realidad nacional de estas características, ¿no? Pero que bueno, que implican síntomas de ansiedad, consumos o incremento de los consumos o modalidades de los consumos que terminan siendo dañinas, algunas situaciones de depresión importantes, bueno, el tema del juego online y las ludopatías, ¿no?, también en una sociedad y una estimulación estatal a la búsqueda del dinero, ¿no?, como medida del éxito personal o de la realización personal. Todas esas son, bueno, expresiones y manifestaciones en el campo de la salud mental que muestran un sufrimiento, ¿no?, que muestran un sufrimiento muy importante que este momento y que las políticas nacionales están produciendo en la vida de nuestro pueblo, y que también nosotros tenemos una responsabilidad desde el campo de la salud mental para profundizar políticas de cuidado, como hacemos en la provincia, inventar todos los dispositivos que nos sean necesarios en el marco de lo que viene siendo una reforma bonaerense de salud mental antes de la llegada de Milei, pero también denunciar que hay una carga de sufrimiento que tiene su explicación en la realidad nacional a la que estamos sometidos, ¿no? Y que eso es importante no cargárselo a la patología de nuestro pueblo, sino encontrar también ahí las razones y las posibilidades también de mejoría en un contexto argentino que cambie
para bien, ¿no? Qué importante esto que decís, y pensaba de qué manera el poner o focalizar la cuestión, que no cargue en esa cuestión de lo individual y lo personal, si bien, por supuesto, eso está, y están las diferencias de cada quien, por supuesto, pero digo, es como también dar lugar al paradigma de la ley de salud mental, ¿no? Que corre ese eje psicopatológico, ¿no? Y tiene en cuenta este sinnúmero de determinantes. Y pensaba, escuchándote en relación a toda esta situación que vas describiendo y de las afectaciones, de qué manera, digamos, los abordajes de salud mental, ¿no? Frente a esta fragmentación, a esto individual, a este corte de lazo social, a esta cuestión de la crueldad, digamos, cómo generar, cómo construir ahí dispositivos o abordajes o intervenciones. Sí, bueno, desde la provincia, la perspectiva de la reforma en salud mental tiene, por un lado, digamos, un fuerte fortalecimiento de recursos humanos en salud y de instituciones y ámbitos de atención de la salud, desde las camas en hospitales generales para la internación hasta la ampliación de los centros comunitarios y de día que estamos próximos también a inaugurar con obra nueva que continúa en nuestra provincia una serie de 12 centros comunitarios nuevos. Pero bueno, también una apuesta a la construcción colectiva de mejores condiciones de vida y también de cuidado de la salud mental. Hay un programa provincial que se llama La Salud Mental es entre todos y todas en escuelas secundarias, donde trabajamos en talleres con los chicos para discutir y para construir también condiciones de salud, también identificando cuáles son fuentes de bienestar y cuáles fuentes de sufrimiento, ¿no? Y es muy claro cómo los chicos identifican las violencias como fuentes de sufrimiento, las violencias familiares, las violencias propias de los tratos interpersonales, las violencias de género, las violencias de lo que llamamos bullying, ¿no? La exhibición de los cuerpos en las redes sociales. Bueno, todo un ciclo y una serie, digamos, de situaciones que uno podría englobar en torno a las violencias que tienen un efecto inmediato en el sentir y a veces con consecuencias muy profundas, ¿no? De daño, incluso algunas situaciones traumáticas que tienen como causa las situaciones de violencia, las que siempre el Estado debiera regular, porque uno podría pensar que hay una cuota inherente de agresividad, ¿no? Del ser humano y que claro, parte de la función de la cultura y de la función justamente del Estado y además de la justicia es hacer que esa agresividad no se torne en tratos crueles y violentos hacia los otros, ¿no? Por eso lo que ustedes decían es tan importante, porque cuando desde el Estado Nacional vemos que ocurre exactamente lo contrario, es decir, que hay una promoción y un despliegue ilimitado de la violencia, a través de la fuerza de seguridad, a través de las palabras del propio presidente, bueno, no es auguroso lo que puede ocurrir en un país en esas condiciones. No es nada bueno lo que puede surgir de él. Y también, digamos, al mismo tiempo que se hace este ejercicio de la violencia en términos verbales y en términos concretos físicos, digamos, también las personas, los jóvenes y los niños en particular, quedan como indemnes frente a algunas situaciones que los capturan tal vez en la búsqueda de alivios o evasiones, pero que terminan en realidad encasillándolos aún más en situaciones complejas, no solo para el procesamiento, sino para las descargas también. Estoy pensando en la ludopatía, por ejemplo, ¿no? Claro. Del cual los jóvenes son víctimas y bueno, en los últimos tiempos digamos, se está hablando mucho de esto y se está visualizando los riesgos y las consecuencias de que no haya políticas de contención nacionales para esto, y te diría más, hay estímulos, ¿no? Porque cuando uno ve las propagandas de las agencias de juego en las camisetas de los equipos principales, bueno, no es precisamente una política de contención, sino todo lo contrario, ¿no? Exacto, no, me parece muy, muy acertado lo que planteas y muy necesario de ubicar de esa manera.
A veces tendemos mucho a ver en los chicos los problemas, ¿no? Pero también hay que comprender que hay conductas que tienen una explicación y una razón de ser de orden social, y en el caso de los juegos online, un compañero director de la Subsecretaría de Salud Mental, que es Sebastián Holk, decía el otro día, bueno, la pregunta es al revés, ¿por qué los chicos no jugarían de forma problemática en este contexto argentino, ¿no? Si está todo dispuesto de una manera que tendería a culminar así, ¿no? También, no para quitar de responsabilidad a los chicos sobre lo que hacen e involucrarlos también en un cambio en conductas y en maneras de estar, y sobre todo acompañarlos en búsquedas genuinas de satisfacción, que como ustedes decían bien, finalmente no es satisfactorio lo que pasa con lo que llamamos juegos online, pero bueno, también una responsabilidad del mundo adulto, y bueno, y también ver las consecuencias nefastas que produce el mercado cuando no tiene regulación. No, creo que es un excelente ejemplo de que las políticas del mercado por sí mismas no producen una regulación que cuide la salud, sino al contrario, ¿no? Que hay que limitar las lógicas de acumulación del capital y de producción e intercambio de bienes en el capitalismo, porque bueno, pueden llevarse puesto la vida de las personas. Sí, vos sabés que y eso no es estatalismo, ¿no? No, digo, eso no es una cosa estatal, ¿no? De limitar el mercado, de limitar las ganancias, nada que se le parezca. Claro, ¿no? Sí, me parece que una cuestión es la regulación en términos del cuidado, y otra cosa es esta cuestión de las intervenciones estatales, el estatismo, ¿no? Parece que son dos cuestiones bien diferentes. No, me quedé pensando en algo que decía recién Gustavo respecto de qué manera se alimenta esto, ¿no? Y en el deporte, los partidos de fútbol, las camisetas con la publicidad de estas cuestiones de las apuestas. Y hoy escuché algo que me pareció interesante, que la Asociación de Rugby prohibió que aparezcan, digamos, estas publicidades en las camisetas, que sean sponsor, digamos. Me parece interesante porque además, con todo lo que viene pasando respecto de cómo queda el rugby puesto en términos de lo violento, ¿no? Y en ciertos hechos que han acontecido, que tampoco para estigmatizar, ¿no? Pero digo, lo que ha sucedido ahí. Y pensaba en algo que habíamos leído en un artículo donde vos te hacían una entrevista respecto de el porcentaje de jóvenes, ¿no? Frente a la pregunta de por qué juegan, ¿no? Si por ahí podés contar un poquito esto de con qué se encontraron. Sí. Bueno, viste, nuestro gobernador es un gobernador que está muy involucrado en los problemas cotidianos de la vida de las personas, no está solamente pensando ni la macroeconomía ni la macropolítica, sino que el tema de este tema puntualmente es un tema de preocupación de Axel. Nos pidió hacer un trabajo entre los distintos ministerios que estamos llevando adelante en un plan de abordaje sobre el problema de los consumos digitales. Hay una campaña que tal vez la deben haber escuchado en radio o visto en televisión, que dice No Da. Muy piola, ¿no? Sí, muy piola, pensada para un diálogo con los jóvenes, ¿no? Para un diálogo con los jóvenes. Y en ese contexto hicimos un relevamiento en escuelas secundarias bonaerenses, junto con Alberto Silioni, con el director general de escuelas, nuestro ministro, digamos, de Educación, a partir del cual, surge que el 34% de los chicos en algún momento jugó y apostó en estas plataformas, y que de ese porcentaje un 14% juega regularmente, ¿no? Hay algunas otras encuestas, hay una diputada, Coti Alonso, que hizo un relevamiento también nacional que está dando números bastante altos. Y en pocos días vamos a estar lanzando una encuesta para todos los estudiantes secundarios de la provincia de Buenos Aires para medir esto y algunas otras cuestiones. También surge que muchos chicos están apostando para ayudar económicamente a las familias, ¿no? Y ahí, volvemos a la conversación de, vale la pena preguntarse, ¿no? Con este fenómeno que no es un plato volador que cayó de la nada,
¿no? Que en esta realidad argentina tan difícil, bueno, es bastante entendible que los chicos también quieran hacer esfuerzos por generar ingresos en un momento de tanta asfixia, ¿no? Y bueno, pero sabemos que produce consecuencias serias, el juego compulsivo, el juego no regulado, porque bueno, finalmente deja de ser un juego, pasa en general a ser un problema, ¿no? No toda persona que juega está en una relación problemática con el juego, también hay que decirlo, para no demonizar, digamos, como cualquier otro consumo de objetos lícitos y no lícitos. Tal cual. Sí. Pero bueno, digamos, es cierto que lo decían recién, la estimulación que produce en el cuerpo, jugar bajo esas formas, es lo contrario a jugar todo el resto de los juegos, por eso hasta se discute si le tendríamos que llamar juego, requiere que el cuerpo esté quieto, requiere una recepción de muchísimos estímulos en poco tiempo. Bueno, no es un proceso elaborativo de sublimación o pulsional como el resto de los juegos que conocemos. Sí, y ahí justo con los juegos, ¿no? Y con la ludopatía, me parece que entra también el tema del uso de las tecnologías, ¿no? Claro. Que es, digamos, un área compleja también porque impacta en las familias y en el manejo que las familias puedan tener de las tecnologías, y por ahí el desconcierto frente a esto que facilita que los jóvenes que tienen mucho más manejo de esto tengan ahí un campo, digamos, de donde son más fácilmente captados por estos procesos, ¿no? Y con las familias por ahí como espectadores impotentes de cómo se va dando esto, ¿no? Y las consecuencias, bueno, que después encontramos con esto que vos decías, ¿no? Con las situaciones de sobreestimulación, con endeudamientos, con todo esto que se va dando así, ¿no? Sí, es como decís, hay que pensar esto en el marco de un fenómeno más general que es el uso de las tecnologías. En esta misma encuesta surge un dato que tal vez es el dato más relevante, que es que la mitad de los chicos de escuelas secundarias que nosotros llegamos a entrevistar a través de esta encuesta, que la hicimos a través del programa de la salud mental entre todos y todas, es decir, en ambiente de confianza con los chicos, la mitad pasa mínimo 5 horas diarias frente al celular. Claro. Frente a las pantallas. Y de ellos, la mitad de ese número, y cerca de un 22%, está más de 8 horas diarias. Es decir, es muy serio lo que está ocurriendo. Tremendo. Y tal vez eso es el dato más importante para poder intercambiar, discutir, pensar y empezar a ver cómo regulamos algo que lo vemos extremado en los chicos, pero que también involucra al mundo de los adultos en una sociedad mediatizada por pantallas, ¿no? En todos los sentidos, de las plataformas, de las billeteras, de los usos de las tecnologías para comunicarnos entre nosotros, y bueno, muchos plantean que eso no es solamente un medio para los mismos fines, sino que eso altera las formas en las que hacemos esas cosas. Entonces, bueno, en muchos países se está avanzando en trabajar la regulación en general del uso de tecnología, ¿no? Claro, porque yo pensaba también, Julieta, que a través de este uso descontrolado de los jóvenes, de algún sector de los jóvenes, de las tecnologías que se pone en juego con los juegos online, etcétera, también se da otro proceso que es los funcionamientos solitarios, el aislamiento, ¿no? Y en donde por ahí se va perdiendo también la posibilidad de el compartir en lo social con otros amigos, amigas, el compartir actividades, no toda una cuestión de fragmentación de lo colectivo, estimulación patológica del individualismo, en donde, como seguramente grandes sectores juveniles quedan allí capturados y convertidos en víctimas muy vulnerables, ¿no? Sí, no, es importantísimo el ángulo, porque bueno, el tema del aislamiento es un tema importante, porque a veces pensamos bastante en lo que nos produce en términos de efectos,
pero a veces no nos es tan claro lo que perdemos, ¿no? O lo que no nos produce. Y bueno, nosotros vemos muchos, ¿no? Chicos con muchas inhibiciones en los colegios, muchas inhibiciones. Como un fenómeno contemporáneo, diría, ¿no? Que no es la vergüenza, digamos, que no son los procesos claro, más o menos normales vinculados a la sexualidad, los vínculos. Claro, el pudor, no, es diferente procesos, la inhibición. Claro, la inhibición, ¿no? Pibes que en las redes pueden estar de tal o cual forma, pero que al momento de encontrarse con otro cuerpo, de sostener su cuerpo delante de los otros, de no el organismo, ¿no, sino el cuerpo en toda su función simbólica, vincular, que en la relación con los otros, cuesta mucho, hay muchas dificultades y es una fuente también de sufrimiento que a veces redobla el aislamiento, ¿no? Porque cuando se encuentran con eso a veces, se vuelve al lugar donde esas tensiones parecieran no estar. Incluso en el involucramiento del cuerpo, en deportes, en lo que decíamos antes de la agresividad normal o necesaria también para interactuar en un mundo y en un mundo de relaciones, ¿no? Donde hay cierta necesidad también de desplegar una cuota normal de agresividad. Para regular las relaciones, un montón de cuestiones. En eso también vemos, ¿no? Una inhibición importante que, es un asunto. Por eso también hay que pensar, además de cómo regulamos o qué efectos producen las tecnologías, qué otros espacios sociales construimos, sostenemos y cómo invitamos también a los chicos a construir esos territorios donde puedan pasar experiencias interesantes, porque ellos lo saben también identificar y yo creo que están más deseosos de lo que imaginamos en poder también contribuir a esas construcciones si realmente nos disponemos a eso. Por lo menos nuestra experiencia en los talleres en las escuelas es buena, la verdad que es muy buena. Los pibes piden que volvamos, quieren seguir hablando, hablan de cosas muy profundas, que no hubiéramos imaginado. Por eso, también se requiere la presencia del Estado, un Estado que no sea anónimo, digamos, y donde haya realmente un interés y un deseo en encontrarnos en un diálogo, en una construcción común, ¿no? Sí, cómo elaborar todas estas cuestiones con las que ustedes se van encontrando en términos de una respuesta de políticas públicas vinculadas con salud mental, porque se te escucha, digamos, en toda esta información y todo este relevamiento, pero además lo que se va escuchando es toda como una elaboración, un ir cocinando y pensando acerca de esto, ¿no? Cómo procesar todo eso para nuevamente que vuelva eso en términos de las intervenciones y del quehacer. Y no solo eso, sino que el programa, ir procesando que decías, Liliana, me parece, Julieta, que ustedes también, a través de las políticas que van poniendo en práctica, facilitan que estos espacios colectivos se vayan convirtiendo para los chicos en ámbitos de procesamiento y elaboración e incluso de descarga, ¿no?, de los estímulos acumulados. Sí. Para nosotros es una experiencia, particularmente señalo el programa porque, tiene una magnitud y es en un territorio no sanitario, con lo cual es todo un aprendizaje también para nuestro sistema de salud, para nosotros, porque nos permite pensar cosas que en la escala del 1 a 1 de los consultorios, de las salas de internación, de los centros de día, nos costaría por comprender con cierta magnitud. Y porque, también nos encontramos con mucha sorpresa con una juventud que está dispuesta a hablar muchísimo más de lo que hubiéramos imaginado. Y que cuando habla también produce efectos entre ellos, ¿no? Por ejemplo, hay muchas escenas, ya van más de 80.000 chicos que pasaron por los talleres, para también tener una idea de la magnitud. Hay muchas escenas que transmiten los talleristas, o yo misma he visto, cuando puedo participo también,
de chicos diciendo lo que les produjo sufrimiento de lo que otros les dijeron, ¿no? Sus propios compañeros, que lo pueden decir en un contexto de cuidado, en un contexto acompañado, en un contexto donde vamos a hacer algo con eso, que no es solamente sanción, digamos. Claro. Y produce mucha sorpresa en los chicos escuchar cuando otro dice lo que el dolor que le produjo, el sufrimiento que le produjo, no sé, cosas que dijeron de su cuerpo o chistes que sostuvieron a lo largo de mucho tiempo, y produce mucha sorpresa a veces en los otros que no imaginaban que producía esa magnitud, claro. ¿no? Y entonces esas son también instancias muy importantes, porque también lo trabajamos colectivamente, ¿no? ¿Qué hacen los demás cuando escuchan esas situaciones? Es decir, también hacer una apuesta que no todo se resuelve con derivaciones a tratamientos, claro. Y que bueno, que hay posibilidades colectivas también de tratarnos mejor y de estar mejor y de poder escucharnos, y que eso les hace mejor a todos, al que ejerce violencia sin saberlo, el que goza un poco sádicamente de algunas situaciones y nadie lo regula, ¿no? Sí, bueno, sí. Los talleres en ese sentido son para todos. Insistimos mucho en que es un programa de los chicos y chicas de nuestra provincia, sostenido por el Estado, desplegado por el Estado, pero es un programa de ellos y para ellos. Y bueno, y cada tanto volvemos a evaluar en un método que tenemos cómo anda el programa y qué cosas ellos creen que tendrían que estar distintas o mejorarse, bueno. Y bueno, para la institución escolar, que a veces le pedimos demasiadas cosas y a veces están también soportando y recibiendo, a veces con bastante soledad, la magnitud de las vivencias existenciales de muchos niños, jóvenes y familias. También para las escuelas es un apoyo importante, ¿no? Que estemos del Ministerio de Salud adentro de los colegios construyendo, bueno, todo un trabajo que hacemos con educación para no interrumpir siempre las mismas clases, bueno, todo un diagrama que es una cosa bastante trabajosa, pero que nos viene resultando, y bueno, y la confianza también que el sistema educativo pudo producir con los talleristas, con el programa, para también abrir sus puertas de buena manera. Y también introducir otra lógica también, ¿no? Por ahí otra dimensión de la escucha, otro tipo de construcción de respuesta. Claro. Está buenísimo, sí, está buenísimo. Exactamente. Sí. Es muy interesante. Así que bueno, es de las cosas que surgió en la pandemia, en la pospandemia. Los centros de estudiantes tuvieron una reunión con el gobernador y para la sorpresa de todos les pidieron que los ayudemos en la salud mental de los jóvenes. Mirá vos qué cosa, ¿no? Extraña, en diferencia a otros momentos de la historia. Y bueno, Axel pidió que construyamos una estrategia, construimos esta, y bueno, la verdad que ya pasada la pandemia, no solo seguimos trabajando los efectos de la pandemia y agradeciéndole a los jóvenes el enorme esfuerzo que hicieron quedándose en sus casas. Una y otra vez hay que agradecerles por ese esfuerzo social y colectivo hicieron por todos nosotros, y bueno, y a la vez ayudando y construyendo instancias para pensar lo que nos pasa, más allá de la pandemia. Y qué interesante esto que estás diciendo, porque es la puesta en práctica y en el terreno concreto de la consigna Estado presente, pero un Estado presente que escucha, que recibe pedidos y que actúa en función de eso, ¿no? Sí. La verdad que sí, y bueno, y también implicó algo que Axel nos pide mucho, que es articular los ministerios. A veces eso es más difícil de lo que imaginamos, porque no es sumar las acciones de uno y de otro, sino desarmar un poquito lo que hacemos unos y otros para inventar algo juntos. Y bueno, este programa también es una experiencia de un modo estatal, ¿no? De construcción y para nosotros de hacer salud. Claro, y de algo seguimos aprendiendo, ¿no? Que es tan difícil esto que vos decís, sí, tal cual. Sí. Bueno. Porque bueno, también las disciplinas, ¿no? La salud, nosotros tenemos nuestros lenguajes, nuestras representaciones, nuestros modos de organizar nuestras prácticas, nuestras referencias, nuestras instituciones, y educación lo mismo, son dos grandes universos que se respetan, pero que a veces cuesta que entremos en relación. Bueno, y acá lo estamos logrando y bueno, con mucha apertura, la verdad, del sistema educativo, de una manera muy generosa y muy linda. Sí.
Bueno, buenísimo. Macanudo, Julieta, tenemos que ir cerrando ya. Te agradecemos un montón el tiempo que nos dedicaste y todo esto que pudimos charlar, que es interesantísimo. La verdad que un gusto, Julieta, y un laburazo el que vienen haciendo, así que nada, enhorabuena y felicitaciones. Bueno, muchas gracias y gracias por el interés y la posibilidad de difundir lo que estamos haciendo.